Poco M5S versus Realme Narzo 50. Dos celulares que tienen el mismo precio, mismas versiones. Bueno, en el caso del Poco viene siendo de 6,128 versus 4,128 en el Narzo. Pero aún así, mismo espacio, procesadores más o menos iguales y pues más que nada lo que más importa en este caso, que es el mismo rango de precio. Al menos a mí me costaron lo mismo ambos celulares, $150. Y en este caso, pues vaya, dependerá, primero, pues dependerá mucho qué capa de personalización te gusta más, Realme o Poco, que pues vaya, vienen siendo algo similares, ambas muy intuitivas, muy buenas personalizables y todo, pero aún así sí juega mucho el factor procesador, porque por ejemplo, el Poco M5S lleva el G95 y en el caso del Narzo lleva el G96. Creeríamos que es mejor el Realme Narzo y no, güey. O sea, no sé a qué se deba esto, si está un poco raro. Que sea más potente la generación pasada que la generación siguiente, pues no sé, está ahí medio raro en ese punto. Pero bueno, vamos a empezar a hablar punto por punto de estos celulares para que ustedes se puedan dar una idea de cuál decidir. Que pues primero que nada, vamos a hablar del diseño de estos, que para empezar pues ambos son negros y repito, no me gusta cómo luce un celular en negro. Antes sí me gustaba un chingo, ahorita pues ya siento como que no. Se mira más llamativo un azul, un rojo, un verde, algo así. Pero pues bueno, aún así ese acabado que lleva por detrás pareciera que es cristal, pero ambos están construidos totalmente en plástico. Además hay ese módulo de cámara que aunque ya ambos han sido utilizados demasiado, tanto como el del Poco como el del Realme, pues tienen lo suyo, vaya. Ahí la gran ventaja, bueno, más bien en ambos casos no está tan salido el módulo de cámara, ni en el Realme, ni en el Poco, es muy poco, literal, lo que está saliendo el módulo del cuerpo del celular. Pero bueno, en cuestión de grosor, el Realme es un poquito más grueso, 0,2 milímetros, güey, no es nada. O sea, el Poco tiene un grosor de 8,3 milímetros y el Realme 8,5 milímetros. Dije más delgado o más ancho, no, más ancho creo, ¿no? Ya en cuestión de pesos donde sí se nota una diferencia, ya que en el caso del Poco tiene un peso de 179 gramos versus 194 gramos. 199 gramos y 182 gramos. Sí hay una diferencia casi de 20 gramos. Entonces, pues bueno, les digo, ya en mano sí se siente, sí es perceptible ya en mano. Y quizá esto se deba un poquito más que nada por el tamaño de la pantalla, porque en realidad en tamaño no es tanta la diferencia. Bueno, sí ahí se lo lleva con un poco. Y también en el lateral, tanto de largo como de lateral. Ya que en el caso del Poco, no, del Realme, lleva un tamaño de 6,6 pulgadas de su pantalla y en este de 6,43. Entonces esa diferencia de pantalla pues hace que pese más, vaya. Pero bueno, ambos están construidos totalmente en plástico, como ya les dije, pero en el caso del Poco lleva una certificación IP53, esta no lleva ni madres, que bueno, es una certificación contra polvo y salpicadura solamente, pero aún así se agradece que lleve algo. Pero bueno, creo que de ahí en fuera ambos aceptan doble nano SIM con memoria SD. En el caso del Poco lleva infrarrojo, punto bastante a favor, y además audio estéreo. Entonces, dos puntos bastante a favor. Ambos llevan el jack de 3,5, micrófono, puerto tipo C, altavoz por abajo. Y pues ya, ambos llevan el desbloqueo por el lado derecho, pero la botonera de volumen, el Realme lo lleva por el mismo lado y el Poco lo lleva por el otro lado. Sí, no, perdón, al revés. El Poco lo lleva por el mismo lado y el Realme lo lleva por el otro lado, me confundí, güey. Pero bueno, creo que ya es punto para hablar de ambas pantallas, ya que como ya se los había mencionado, la pantalla del Poco M5S es de 6,43 pulgadas, un poco más por debajo de la media, y en el caso del Realme es de 6,6 pulgadas, con tecnología LCD IPS en este caso y AMOLED para el Xiaomi. 20:90 de relación de aspecto en ambos casos, con resolución Full HD Plus en ambos casos, 1080 x 2400 y una densidad de píxel por pulgada de 395 en el caso del Xiaomi, de 400 en el caso del Realme. En este punto sí se especifica que el Poco lleva un brillo máximo de hasta 1100 nits, güey, de picos máximos de hasta 1100 nits con brillo máximo de hasta 700 nits y con una protección Corning Gorilla Glass 3.
En el caso del Realme no especifican ni el nits, ni los o sea, el brillo no lo especifican, ni la protección Corning Gorilla Glass, no especifican qué modelo sea. Pero pues sí dicen que lleva una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 180 Hz, cosa que el Poco no lleva. Pero bueno, una cosa con otra. El Realme no lleva pues pantalla AMOLED con 1100 nits o Corning Gorilla Glass 3, pero el Poco no lleva una tasa de refresco de 120 Hz. Que al final, ahí las comparativas de imagen, o sea, ya poniéndole atención a estas mismas imágenes, quizás en video no se note, pero en persona sí se nota que el Realme pierde en ciertas situaciones de mucho contraste, de mucho detalle, sí pierde calidad. Y pues esto se debe más que nada a hacer pantalla LCD IPS, pero pues también porque es una pantalla de no tan buena calidad, porque normalmente, bueno, sí, ya últimamente, entre una pantalla LCD y una pantalla AMOLED no hay gran diferencia, o sea, debes de ponerle mucha atención, bueno, como en este caso, que les digo, en las partes, por ejemplo, de las montañas, debes de poner atención en el fondo, en esos pequeños detallitos, cuando en el Poco se mira muy bien detallado todo eso, en el Narzo no. Y es que en este caso lo que más importa, pues es la resolución, los píxeles por pulgada debería de ser igual, pero pues aún así el hecho de ser LCD IPS sí influye un poco. Pero bueno, creo que por este lado de la pantalla ya no hay nada más que hablar. Bueno, el puntito extra por ahí de que pues uno lleva su perforación en un lateral izquierdo y el Xiaomi en la parte media, y además de que es más discreta la perforación del Xiaomi, un puntito bastante ligero por ahí. Y de hecho incluso dice la ficha técnica que el Xiaomi cubre un 83% de su frontal y el Realme un 84%. Quizás porque sea pantalla más grande la del Realme, quizás pueda influir en eso, porque ahí el agujero sí es notoria la diferencia. Ambos llevan, oh sí, ambos llevan su mica de pantalla, punto bastante a favor de ambos. Así que ahora vamos a hablar de otro punto, como viene siendo en el lector de huella, ya que ambos están posicionados en el mismo sitio. Tamaño, no quieres bloquear el pinche Xiaomi. Es que el pedo que así como le estoy dando de pronto no agarra, o sea, no es de que no sea confiable, o sea. Mira. Ah, déjame en vergüenza. Ah, éralo, qué bien. No me había pasado esto, güey. ¿Qué pedo? Está quedando bastante mal. Sí, está raro que no. Hasta la segunda, güey. Bueno, la primera no agarra, la segunda ya. Sí está raro ese pedo, y de hecho incluso tengo mi huella registrada 2 veces por lo mismo. No me había estado dando esa falla. Incluso el reconocimiento facial funciona bastante bien. El Realme es en el que por este lado pues sí no me dio ni un problema por ese lado. Ah, también. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué están fallando los dos? Mira. Ahora sí. Pero está raro que el Xiaomi me agarre hasta la segunda vez. Lo había estado pues, sí agarrando y sin problema, güey. Bueno, aquí sí no puedo dar una conclusión. No me haya pasado, pero bueno. Pues, lamentablemente para este video falló. Ahora vamos por el lado del audio, que hay que ver qué tan a favor está el Xiaomi que pues, tenga su audio estéreo. Vamos a ver. No, ese no, güey.
Es notoria la diferencia a favor del Xiaomi y no porque sea un muy buen audio, sino porque al parecer el audio del Realme sí se queda muy por debajo. De hecho, hace unos días lo comparé contra el Moto G71 y sí lo sentí muy por debajo hasta del Motorola. Entonces, más que nada el audio del Realme es deficiente, pero también por otro lado el audio del Xiaomi pues sí siento que está un poquito por encima al tan siquiera llevar audio estéreo, ya que esto pues te da otra, pues sí, otra sensación, otra perspectiva, un sonido envolvente, lo sientes con más bajos al llevar presencia de dos bocinas y pues bueno, lo siento por encima del Xiaomi. Por otro lado vamos a hablar del procesador, que ya como lo decía desde un inicio, ambos llevan procesador MediaTek Helio, bueno, llevan ese procesador MediaTek. Ahora sí que por este lado no hay nada de que, no, es que pues este es mejor por ser Snapdragon, no, güey, o sea, es misma marca, nada más que pues sí es distinto modelo que el Poco M5S lleva el MediaTek Helio G95 y el Narzo lleva el G96. Yo creería que al ser una versión, pues vaya, la siguiente versión pues sería mejor y no, güey. Incluso en cuestión de la gráfica, en el caso del M5 lleva la ARM Mali G76 y en el caso del Realme lleva la ARM Mali G57. Quizás sea por este lado que lleva una mejor gráfica el M5S, que sea por lo que presente mejor puntaje y al día a día vaya más fluido y vaya mejor, y que además en los juegos permita mejor compatibilidad el M5S. Hice la prueba de rendimiento y la prueba de los 20 juegos con ambos celulares, por aquí se las dejaré. Y en ambos casos, bueno, más bien, en el caso del M5S, todos los juegos los podía correr a una muy buena calidad y además a calidades de un celular de gama media, güey, o sea, calidades muy buenas. Y en el caso del Realme Narzo, pues es la calidad determinada que debería ir en el rango de precio de este celular, pero aún así sí está muy por debajo del Xiaomi. Les digo, güey, se supone que el del Narzo es el procesador nuevo, la siguiente generación y pues en el caso del Xiaomi se queda por debajo, pero en realidad en el rendimiento está por encima. En el rendimiento, la compatibilidad, el desarrollo y todo está por encima. Pero bueno, pues esto quizás también se deba más que nada que al tener más tiempo en el mercado está más optimizado, más desarrollado, tiene más compatibilidad con más celulares y más juegos. Entonces quizás vaya por ese lado. Porque ambos llevan misma memoria RAM, pero pues ya por el lado de memoria escritura, el Xiaomi lleva UFS 2.2 y el Realme 2.1. ¿Qué digo? Pues no creo que sea que esto marque una gran diferencia, pero pues aún así, ¿verdad? Esto hace que en el caso del Xiaomi te dé un puntaje hasta 360, 370 mil puntos, casi pegando a los 400 mil, güey. Y en el caso del Realme Narzo ronda los 300 mil puntos. Esto hace que tenga un 25% menos de potencia el Realme y pues ya en el día a día sí se ve influido. Que bueno, a mí uno de los puntos que más me interesa en un celular es que simplemente tenga buen rendimiento en la multitarea, en el día a día y ya. Es lo que a mí me interesa porque sí soy de un uso quizás exigente por ese lado, que estoy en una aplicación, cruzo a otra, paso la música, Facebook, Instagram y estoy así, saltando de una aplicación a otra. Y lo que me interesa es que haya buena fluidez y que las aplicaciones no se cierren, les vaya bien y todo el pedo. Ok. Pero en este caso el Realme no pudo cumplir con eso y siento que es una tarea sencilla y no pudo cumplir con eso. Sí, lleva estas 4 GB de memoria RAM que quizás es un poco menos de lo normal porque pues debe ser 6 por lo menos, pero aún así 4 deben de ser pues, sí, suficientes para mantener 4 o 5 aplicaciones que son las que suelo tener en la multitarea y ni así, güey. Pero bueno, les digo, vayan a ver la prueba de rendimiento de cada uno de estos dos y ustedes podrán opinar lo que pues, les parezca mejor, vaya. Así que ahora vamos por el lado del software, porque pues al ser marcas distintas, capas de personalización muy distintas. Acerca del teléfono, en el caso del Xiaomi, versión MIUI 13.0.4, para poco, versión de Android 12, ¿sí? Va totalmente actualizado día de hoy, que viene siendo 15 de diciembre del 2022, ¿sí? Totalmente actualizado. Y acá por otro lado, en el Realme, versión de Realme UI 3.0 con versión de Android 12. Así que, pues bueno, creo que no hay nada más que agregar. Ahora sí que como les dije de un inicio, aquí dependerá qué capa de personalización te guste más, si la de Realme o la de Poco, porque esto pues ya es algo muy personal, a mí me gusta más la de Poco. Por ciertos detallitos, ciertas aplicaciones, siento que es más intuitiva, más animada, cositas así. Les digo, esto es completamente de gustos. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de la batería, que ambos celulares llevan la misma batería, 5000 mAh,
y 33 vatios de carga rápida. Ambos llevan lo mismo. Y pues aquí no podría decir cuál sentí que rindiera más porque los tiempos son muy parecidos, vaya. Algunos días daban 7 horas, otros 7 horas y media, otros días pasaban de las 8 horas casi pegando a las 9, pero pues esto dependerá mucho del uso. Quizás un uso, dando el mismo uso a ambos celulares el mismo día, no creo que haya una diferencia más de 5 o 10% entre los dos. Entonces, pues sí creo que este no es un factor a decidir. Por otro lado, ahora vamos a hablar de las cámaras, que por el lado del Xiaomi lleva 4 sensores, por el lado del Realme solamente lleva 3 sensores por su parte trasera. Pero pues recuerden, no porque lleve más sensores quiere decir que sea mejor, para nada. Eso sí, pues lleva más versatilidad para tomar fotos distintas, ya que por ejemplo, en el caso del Xiaomi lleva su sensor principal, sensor gran angular, el sensor de modo retrato y sensor macro. En cambio, en el caso del Realme solamente lleva el lente macro, sensor para fotos de blanco y negro y el sensor principal y ya. Siento que hay mejor versatilidad en el Xiaomi, pero bueno. Sensor principal en el caso del Xiaomi 64 megapíxeles versus 50 megapíxeles del Realme. Este lleva un sensor Samsung focal 1.8 versus la focal 1.9 y sensor OmniVision del Poco M5S. En el caso del Poco M5S lleva sensor gran angular, cosa que el Realme no lleva, 8 megapíxeles, sensor Sony IMX355. Por el otro lado, el siguiente sensor del Realme viene siendo el sensor de blanco y negro 2 megapíxeles focal 2.4. Enseguida, en el caso del Xiaomi, sensor de modo retrato 2 megapíxeles, sensor Galaxy Core. Y por último, en el caso del Realme, sensor macro de 2 megapíxeles, focal 2.4. Y en el caso del Poco, de igual forma, lente macro 2 megapíxeles, sensor OmniVision focal 2.4. Por lo regular siempre el lente macro es de bajo pixelaje y por lo regular siempre es de 2 megapíxeles. Ya por su parte frontal, en el caso del Realme lleva un sensor de 16 megapíxeles focal 2.0 y en el caso del Poco M5S lleva un sensor de 13 megapíxeles sensor OmniVision focal 2.4. Ambos te permiten grabar hasta 1080 a 30 cuadros por segundo. En el caso del Xiaomi te permite grabar también hasta 1080 60 cuadros por segundo y hasta 4K a 30 cuadros por segundo, cosa que el Realme no te lo permite. Un ejemplo más de, pues vaya, esta compatibilidad o esta optimización a los procesadores, que casi es el mayor factor. O sea, puede tener mucha potencia el procesador, pero si no está desarrollado o sea compatible con ciertas calidades, pues no sirve de nada, güey. Así que, aunque el Poco M5S lleva un sensor de 64 megapíxeles versus 50 megapíxeles del Realme Narzo, esto no quiere decir que ya simplemente por ello el Xiaomi saque mejores fotos. No, güey, para nada. Van varios factores, no solo el pixelaje, tipo de sensor, focal, el post proceso que le dé cada celular. Quieran o no, también tiene que ver el procesador del celular, porque pues de ello dependerá el proceso que le dé a la foto. Pero bueno, yo creo que en estas fotos que les dejé por aquí ustedes podrán decidir para no darles mi punto de vista, pues, para quizás no perjudicar su decisión final. Pero bueno, en conclusión con todo esto, como les dije desde un inicio, ambos celulares rondan lo mismo. Yo esto los agarré en $150, pero valen aproximadamente 200, poquito menos, poquito más. En estas versiones, ya con todo esto que les dije, ustedes verán qué celular les conviene más. Yo no quiero decir nada, se los dejo a criterio propio para ser neutro, como dicen por ahí. Pero bueno, espero les haya gustado el video, les haya sido de gran ayuda y hasta luego.